Buenas noches queridos amigos. Estamos en la nueva charla, nuestro nuevo círculo bíblico, que en este año, pues como hemos quedado ya todos los segundo miércoles de cada mes, estaremos realizando estos círculos bíblicos, ¿no? Acercarnos más a la Biblia en torno a temas concretos, ¿no? Entonces estaremos repasando la Sagrada Escritura en torno a temas pues, que nos pueden ayudar a conocer más nuestra fe, ¿no? Hoy el tema es, como ustedes han visto ya en el título, por la Virgen María, ¿no? La Sagrada Escritura y la Virgen, ¿no? Entonces de eso trataremos ahora en esta pues charla, en este círculo bíblico, ¿sí? Para ello nos vamos a poner en disposición de oración, pidiéndole a nuestra Madre la Virgen que nos ayude, que nos bendiga y que siempre nos muestre a su Hijo Jesucristo, por María a Jesús, ¿sí? Ponemos en disposición de oración, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude en esta noche y nos alcance los frutos de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como siempre lo hemos hecho y lo decimos, pues estaremos dando esta charla, 40-45 minutos, pero igual si en el transcurso de la charla pues hay alguna pregunta, una cuestión, pues ustedes háganlo saber a través de los comentarios ahí por el Facebook y pues es así también puede ser un poco más dinámico el tema de la charla, ¿no? Pues bien, veamos entonces este tema, que es muy bonito porque es un tema que hay que saberlo, ¿no? Porque muchas veces a los católicos como que se nos dice que tenemos sobreexaltada la figura de María, ¿no? Que María en la Biblia solamente aparece unas cuantas veces porque la tienen que exaltar, ¿no? Aunque la figura de María ciertamente no es la central, porque la central es Jesús, pero María está como preanunciada ya en la Sagrada Escritura. Y hay que saber que así como hay esas profecías en torno a Jesús, pues esas profecías en torno a Jesús tienen que ver con las profecías en torno a María también, porque Jesús viene por María. Entonces esto es importante saberlo y reconocerlo. A Jesús se llega por María y Jesús viene por María. Por tanto, todas esas referencias de profecías mesiánicas, vamos a decirlo así, que hablan de que hablan de Jesús, pues en el fondo también hablarán de María. Por eso la Biblia habla de María. En la Biblia hay mensaje de María. Pues bien, para enmarcar, quisiera que pues enmarcar todo esto con un texto de San Pablo, que es Gálatas 4:5. Lo voy a poner también para que ustedes lo tengan ahí. Gálatas 4:5, ¿no? Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:5? ¿No? Dice este texto, habla de la filiación divina de Jesús, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y es Dios mismo, por tanto, ¿no? Dice, al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, la hora fijada, ¿no? Envió Dios a su Hijo. Dios, el Padre, envía a su Hijo, ¿no? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallan
debajo de la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. En la plenitud de los tiempos, cuando ya está todo puesto en orden, vamos a decirlo así, Dios envía a su Hijo, a Jesús, pero lo envía nacido de mujer, por la Virgen, nacido bajo la ley, las leyes humanas, la ley de la salvación. ¿Para qué? Para rescatar a todos los que se hallan bajo la ley y recibiéramos la condición de hijos. Por el Hijo somos hijos, vamos a decirlo así. Pero ¿cómo nos llega el Hijo? Por la madre, nacido de mujer, ¿no? Es importante tener en cuenta este punto, ¿no? Nos viene Jesús por María. Gálatas 4:5, que habla de la filiación divina, ¿no? De la filiación no solamente de Jesús divina, sino también nuestra propia filiación, porque por Jesús somos hijos. Pero ¿cómo nos viene Jesús? Por María, por María. Por tanto, es el punto un poco de referencia para hablar de María como centro en esta charla, ¿no? María, ¿por qué es importante? Porque nos da Jesús. María sin Jesús, vamos a decirlo así, no es nada, ¿no? Y por María nos viene Jesús, y en Jesús somos hijos de Dios. Por tanto, también María es madre nuestra, porque somos hijos en el Hijo, ¿no? Entonces, sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, se dice mucho, pero tenemos que saberlo enmarcar a través de la Sagrada Escritura, ¿no? Bien, entonces, esto es importante. Ese es el marco. ¿Por qué es importante María? Porque nos da a Jesús, ¿no? Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bien. Teniendo este marco, entonces podemos darnos cuenta ya de la importancia de María y cómo María está, entre comillas, prefigurada ya en la Sagrada Escritura. Prefigurada quiero decir que ya está como anunciada en la Sagrada Escritura, ¿no? Y vayamos a los textos, que eso es lo que nos vamos a fijar. Sobre todo nos vamos a fijar cómo está anunciada en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, y cómo esto se va cumpliendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Esas son las dos partes con las que nos moveremos, hablando de este círculo bíblico, ¿no? Bien. María, la primera parte, María preanunciada en el Antiguo Testamento. Bien. Debemos entender siempre que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla sobre la venida de Cristo. Todo se resume así. Sí, debemos entender que en la Biblia, la clave de lectura de toda la Biblia es Cristo, ¿no? Cristo. ¿Okay? Entonces, si Cristo nos viene por María, por tanto también habrá textos sobre María. Todos los escritos del Antiguo Testamento se orientan y se dirigen hacia el Mesías, hacia Jesús. Eso lo acabamos de decir. Y al Jesús venir de María, nacido de mujer, nacido bajo la ley, por tanto, indirectamente los textos también nos hablan de María, ¿no? Por tanto, en el Antiguo Testamento, María ciertamente, podríamos decir, ciertamente no se habla directamente de ella. Se habla directamente de Jesús, porque se preanuncia Jesús, ¿no? Las profecías son las mesiánicas de Jesús. Pero cuando se dice cómo va a venir Jesús en esas profecías, entonces indirectamente se está hablando de María, ¿no? No con nombre propio, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí hablan de la mujer, ¿no? Entonces podríamos decir que esas alusiones en el Antiguo Testamento son implícitas o indirectas, ¿no? Pero está presente María. Incluso en algunos se puede entender que está muy directamente, ¿no? Muy directamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos ir viendo, ¿no? Nos dice un documento del Concilio Vaticano II, un documento de la Iglesia muy importante, ¿no? Muy importante sobre las Sagradas Escrituras, nos dice, ¿no? Los libros del Antiguo Testamento, escuchemos esto, ¿no? Esto es lo que nos dice este texto del Concilio Vaticano II. Un texto que se llama Lumen Gentium, la luz
de los pueblos, la luz de la gente, ¿no? Así se llama este texto del Concilio Vaticano II. Bien. Dice, ¿no? Los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación, en la que paso a paso se prepara la venida de Jesucristo al mundo, como hemos dicho. Estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y tal como se interpretan a la luz de la revelación, evidencian poco a poco y de una forma cada vez más clara la figura de la mujer madre del Redentor. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada María, estamos hablando, María ya aparece, dice, proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente hecha en los primeros padres caídos en pecado. Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz al Hijo, al que se le llamará Emmanuel, ¿no? Ella sobresale humildemente entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. Esto nos dice ese texto, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 55, número 55, para el que quiera buscarlo. Pero ya nos va dando luces, ¿no? Todo el Antiguo Testamento prepara la venida del Señor, nos anuncia la venida del Señor. Pero al preparar y anunciar la venida del Señor, van bosquejando la figura de María. Y vamos a ver esos textos para no estar simplemente parableando, para que vean, ¿no? El primero que habla ese documento nos dice: se ve ya la figura de María en la promesa de victoria sobre la serpiente hecha a los primeros padres caídos en el pecado. Y está hablando de Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15 ha sido llamado el protoevangelio. ¿Por qué protoevangelio? Porque ya se suele, digámoslo así, hablar ya en ese texto, Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, del anuncio de Jesús. Recordemos el contexto. Génesis está en los dos primeros capítulos, está hablando de la creación del universo, la creación del hombre, y el tercer capítulo es la caída, ¿verdad? El pecado original, hablando del texto de la serpiente. Y cuando ya Dios pues habla a la serpiente, ¿no? Habla a la mujer, a Eva, entonces va dando algunas consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Y ahí, en esa voz puesta en Dios, se habla de una profecía. Dice, y vamos a leerlo en contexto para no estar leyendo solo el Génesis 3:15, sino desde el 14, ¿no? Dice: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente. Primero Yahvé Dios habla, ¿no? ¿Dónde está Adán? Adán está desnudo y me escondí, ¿no? ¿Quién te ha dicho? Mi mujer me ha dicho. Entonces le dijo a la mujer, ¿no? Le dice a Adán primero, ¿no? Maldita sea la tierra y con el sudor de tu frente comerás, ¿no? A la mujer, ¿no? Los dolores del parto y todo eso, ¿no? Y luego le dice a la serpiente, le dice, ¿no? Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y acá viene lo que se llama el protoevangelio de esta profecía, digámoslo así, primera, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, su talón, dicen algunos, ¿no? Su talón. Esto es lo que se dice el protoevangelio, el primer anuncio, ¿no? Habla de la enemistad entre la serpiente y la humanidad. Dice, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Hasta ahí pareciera que se está refiriendo a Eva. Tú y la mujer. Entre tu linaje, dice, y su linaje. Claro, cuando está hablando del linaje de la mujer, ¿no? ¿Quién es el linaje de la mujer?
Pues el modelo de hombre, ¿quién es? Cristo. Por eso dirá, Él te pisará la cabeza, ¿no? Él te pisará la cabeza, ¿no? Por eso se queda Cristo pisa la cabeza, ¿no? Entonces esa mujer que habla, en cierta manera está hablando de la Virgen. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y entre tu linaje, el linaje de la serpiente, y su linaje, el de la mujer. Él te pisará la cabeza mientras acechas el calcañar, ¿no? Obviamente es indirecto esto, ¿no? Pero así como se habla del linaje de la mujer es Cristo que aplasta la cabeza de la serpiente, pues entonces esa mujer es María, ¿no? Está hablando indirectamente de María, ¿no? Entonces esto es un texto muy importante, ¿no? Es considerado como claramente mesiánico, y la mujer proclamada en ese texto mesiánico, cabeza de su linaje, obviamente Seba en el sentido literal inmediato, pero en el sentido literal profundo sería María. Por eso a María, los padres, los santos que hablan de María como la nueva Eva. Cristo, el nuevo Adán, María, la nueva Eva, ¿no? Si por una mujer llevó el pecado del mundo, por una mujer nos lleva a la salvación. Entonces María sería la nueva Eva, la madre de todos los hombres regenerados, redimidos, ¿no? Hombres espirituales, ¿no? Por María, por Eva somos carnales, por María espirituales, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces se dan cuenta, hay una fuerte presencia mesiánica en este texto, y por tanto también hay una fuerte presencia mariana, ¿no? María es la nueva Eva, cuya enemistad con la serpiente se relaciona siempre, se realiza siempre por Cristo, ¿no? La enemistad, Cristo aplasta a la serpiente. Cristo, perdonen ustedes antes de que se apague la computadora. Muy bien. Entonces Cristo aplasta a la serpiente, ¿no? Y la serpiente obviamente es el demonio. Por eso los padres siempre ven en María la aliada perfecta de Dios y enemiga del diablo. Pondré enemistad entre tu linaje y su linaje, decía Dios a la serpiente, ¿no? Entonces por eso María es aliada de Dios y por tanto enemiga del diablo, ¿no? Fue librada completamente del dominio de Satanás en su concepción inmaculada, cuando fue modelada por la gracia del Espíritu Santo y preservada de toda mancha de pecado, ¿no? Como dice San Juan Pablo II, María está asociada a la obra salvífica de su Hijo, estuvo completamente comprometida en la lucha contra el espíritu del mal, ¿no? Por eso es que está ahí presente, ¿no? Es el primer texto, Génesis 3:15. Vayamos a otros textos que hablan precisamente de lo que decía ahí el texto del concilio, ¿no? Ella es la virgen que concebirá y dará a luz al Hijo, ¿no? Y es Isaías 7:14. Vamos a ponerlo acá. Isaías 7:14 y Miqueas 5:1-4. Miqueas 5:1-4, ¿no? Ahí están los textos para que ustedes lo revisen también. Entonces está ahí, ¿no? Aquí hablan ya de la mujer que da a luz a el Mesías. Están hablando, son profecías mesiánicas, pero hablan de la mujer, ¿no? Dice Isaías, ¿no? Es un texto que se lee mucho en el tema de la Navidad, ¿no? Dice: he aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. He aquí que una doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿no? Una doncella, una muchacha, ¿no? El término hebreo que usa significa alma,
perdón, el término hebreo es alma, que se traduce como doncella, ¿no? Que doncella, muchacha, que ciertamente, aunque no exclusivamente, pero connota virginidad. Por eso algunos textos también traducen Isaías 7:14 como una virgen concebirá y dará a luz un niño, ¿no? Una virgen concebirá. No es exactamente una virgen, pero el texto es el hebreo es alma, ¿no? Y alma significa literalmente doncella. Una doncella es una muchacha, supuestamente antes del esponsorio, por tanto connota virginidad, ¿no? Entonces está hablando de una doncella que va a concebir un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, dice, ¿no? Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Bien, entonces aquí, si nos damos cuenta, aunque si uno lee Isaías podrá dar cuenta el sentido literal siempre evoca algo, un hecho concreto de su historia, pero el sentido teológico profundo evoca a María. María es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Texto de Isaías. Y también en Miqueas, ¿no? Miqueas 5:1-4, ¿no? Otra profecía mesiánica, pero que habla claramente de ello. Dice, ¿no? Pero tú, Belén, está hablando del pueblo, ¿no? Aunque eres la menor entre todas las familias de Judá, de ti ha de salir el dominador de Israel. Está hablando mesiánico, ¿no? En Belén van a ser el Mesías. De ti ha de salir el dominador de Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, son de antigüedad desde los días de antaño. Por eso Yahvé los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Por eso Yahvé los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, de la majestad del nombre de Dios. Se asentará el bien, porque entonces se hará él grande hasta los confines de la tierra y será paz, la paz. Obviamente está hablando del Mesías, pero está hablando, por tanto, de la que ha de dar a luz. Esa mujer de donde viene el Mesías. El Mesías viene, por tanto, de María. Viene de una mujer. Ese prometido, el que dará a luz. Perdón, el que dará la paz. Y el grande en toda la tierra. Viene de María, ¿no? Entonces, la que ha de dar a luz es aquella mujer que es madre del Salvador, ¿no? Y, obviamente, da a luz en Belén. María da a luz en Belén. Por eso, con esa profecía se completa, podríamos decir, el vaticinio de Isaías, ¿no? La doncella que dará a luz al hijo, donde en Belén de Efrata, ¿no? Belén en Judá. Pues bien, son estos textos, obviamente hay muchos más, pero no nos vamos a extender porque solo estamos viendo el Antiguo Testamento, pero hay que ver el Nuevo Testamento también. Pero como se dan cuenta, pues en el Antiguo Testamento también hay referencias de María, entonces. Hay algunas muy indirectas, muy implícitas, pero otras como estas directamente están hablando, aunque en los textos no hablan de María, son textos mesiánicos, el protoevangelio en Génesis y estos textos mesiánicos claramente de Isaías y Miqueas, pero al hablar de ellos habla de cómo va a venir el Mesías. En el primero obviamente habla de la alianza esta entre María y Dios para vencer al linaje de la serpiente, ¿no? Pero en los otros habla de cómo va a llegar cómo va a llegar Jesús. Y Jesús llega por María, nacido de una mujer, una doncella, alma, ¿no? En Belén de Judea. Dará a luz la que tiene que dar a luz. O sea, el Mesías no viene así de la nada y cae cual meteorito, ¿no? No toma apariencia de hombre, no. Es verdadero hombre porque nace de una mujer, de la doncella, María, ¿no? Bien, entonces, por eso, si se dan cuenta, este Miqueas
en el fondo, San Pablo, cuando habla del el texto que dije, Gálatas 4:4-5, en el fondo está, Gálatas está diciendo que se ha cumplido estas profecías de Miqueas y de Isaías. Porque Isaías dice que dará a luz una mujer, ¿no? Alma, ¿no? Que dé a luz la que tenga que dar a luz. Y San Pablo en Gálatas dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley, ¿no? Entonces te das cuenta, esto de Isaías y Miqueas, que son profecías, se cumple y San Pablo lo expresa claramente en Gálatas, ¿no? Entonces con esto pasamos al Nuevo Testamento. Ciertamente, para tanto San Pablo como San Juan, sobre todo en sus cartas apostólicas, para expresar bien la realidad de la encarnación, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, se cumplen estas profecías que hemos dicho, pues para expresar bien eso, siempre recurren a que Jesús obviamente ha nacido de mujer. Por eso la importancia de María, ¿no? Porque Jesús toma nuestra humanidad a través de en las entrañas purísimas de María, no en otro sitio, en las entrañas purísimas de María. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. No es simplemente algo que está puesto por poner, ¿no? Y por eso, cada vez que San Pablo habla de cómo ha nacido, cómo viene Cristo, pues lo hace a través de María, de la carne, ¿no? Igual San Juan. Pero los textos en los que se habla directamente de María, vamos a decirlo así, en el Nuevo Testamento, son Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Incluso de Lucas se dice que conoció a la Virgen María, que Lucas podría haber sido incluso que haber convivido con la misma Virgen, ¿no? Se dice eso en la tradición, ¿no? Bien, pero es en Mateo y Lucas donde encontramos obviamente toda la referencia y lo que se nos dice en la Biblia de la Virgen María. ¿Por qué no se nos dice más, Padre? Bueno, acuérdense que la Biblia tiene un fin religioso, mostrarte que Jesús es el Salvador, nuestro Salvador, ¿no? Como dice San Juan, muchos libros más podríamos escribir de Jesús, pero lo que se nos ha dicho es lo que basta para nuestra salvación, ¿no? Porque los evangelios no son libros históricos aunque tienen historia, pero no son históricos para saciar nuestra curiosidad histórica, ¿no? Son libros salvíficos, ¿no? Que nos enseñan las verdades relacionadas para nuestra salvación. Entonces veamos en Mateo, ¿no? En Mateo, el escritor, el geógrafo, el escritor sagrado, introduce a María en el plan salvífico de Dios, especialmente en los misterios de la infancia de Jesús, Mateo 1 y 2, ¿no? Mateo 1 y 2. Y lo introduce desde el inicio, ¿no? Porque en Mateo, en el capítulo 1, desde el versículo 1, se habla de la genealogía de Jesús, ¿no? Libro del origen de Jesucristo, hijo de Dios, hijo de David. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y empieza toda la generación, ¿no? Pero cuando llega a Jacob es interesante porque dice, voy a leer los últimos textos, ¿no? Desde el versículo 15, ¿no? Mateo 1:15, ya estamos en el Nuevo Testamento. Dice, ¿no? Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es interesante, ¿no? Porque en todas las demás siempre en toda la relación habla de que Salomón engendró a Roboam engendró, o sea, una persona engendra a otra, ¿no? Y cuando llega a José, lo lógico es Jacob engendró a José, y lo lógico hubiera sido José engendró a Jesús, si es que hubiera sido José el padre biológico de Jesús, pero no. Dice Jacob engendró a José.
¿Quién era José? El esposo de María. ¿Y por qué el esposo de María? Porque María, de la que nació Jesús, habla de María. De María nace Jesús. El linaje de José es el padre putativo, por eso lo decimos, ¿no? Por eso es Pepe. Pater, Pepe. Pater putativus. Pepe, no José. Pero José no es el padre biológico. Jesús toma carne de las entrañas purísimas de María. Lo dice el texto de Mateo 1:16. Mateo 1:16, ¿no? Esa es la primera referencia en Mateo que se nos da de la Virgen María. Entonces hay una referencia clara desde el inicio, y luego obviamente en esos dos capítulos, Mateo 1 y 2, que hablan de la infancia de Jesús sobre todo, se habla de esa infancia y se transmite en un lenguaje sencillo y popular la vida de esos primeros años de Jesús en torno a su nacimiento y todo, y obviamente relacionado con la Santísima Virgen María. Mateo va a ser más escueto, casi todo el tema de la anunciación, por ejemplo, lo hace a través de José indirectamente, no tanto como Lucas, que en Lucas sí pone palabras de María. Acá no las hay, no es que no las haya, ¿no? Sino no son tan totalmente explícitas como las hará en Lucas, pero en Mateo está la figura de María, pero casi toda la anunciación, todo eso está de María, pero a través de José, ¿no? A través de José, ¿no? Por eso en el número 18 habla, ¿no? Cómo José asume la paternidad de Jesús, ¿no? El origen de Jesucristo fue de esta manera, dice, y empieza ya, ¿no? Su madre, María, estaba desposada de José. O sea, eso que dijo en el versículo 16, dice, ¿no? Jacob engendró a José. ¿Quién es José? El esposo de María, de la que nació Jesús. Ah, José no engendró a Jesús entonces. ¿Y cómo es eso? Te lo explica el mismo Mateo. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Ah, ya te está hablando ya. María es la doncella, la que tenía que dar a luz, ¿no? Su marido José, que era justo, que no podía infamarla, resolvió repudiarla en secreto, y así el ángel se presenta y en sueños le dice, no temas tomar contigo a María como tu mujer, ¿no? Lo que él, y ya habla, ¿no? Todo eso, y José hace eso, ¿no? Entonces, incluso Mateo no pone palabras de María, ¿no? En estos dos primeros capítulos de la infancia de Jesús, no los pone, casi todos los pone, pero la figura de María sí está presente, porque Mateo tiene referencia claramente a las profecías mesiánicas. Ella es la doncella, el Espíritu Santo es la luz, es la que tiene que dar a luz, ¿no? E incluso ella es, por eso se le dice a María trono de sabiduría, es la reina, el trono donde adoran. Dense cuenta el texto en el mismo Mateo, en el 2, de la adoración de los reyes, cuando ya los reyes, luego de pasar por Herodes y todo esto, ¿verdad?, van y encuentran al niño. El texto dice esto, ¿no? Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron, y abrieron luego sus cofres, le ofrecieron los dones de oro, incienso y mirra. Entraron en la casa, dice, y postrándose le adoraron. Entraron en la casa y vieron al niño con María. El niño con María. Esto es importante, ¿no? Porque María siempre está con el niño. María siempre está con Jesús. María nos lleva a Jesús. Esto es importante, ¿no? Todo, ciertamente, se habla de Jesús, pero a través de María, ¿no? A través de María.
Pues esto es importante, ¿no? Entonces podemos decir que en Mateo, en estos dos primeros capítulos, se resuenan mucho estos dos textos mesiánicos de Isaías y Miqueas, ¿no? Y también se les suele dar siempre el título de hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? El hijo de Dios, es el hijo de Dios. Mateo usará también eso, ¿no? El hijo de Dios. Y es, por tanto, es el rey, pues el hijo, si es hijo de David, es rey. Por eso, si encuentran los magos, encuentran a María con su hijo, lo adoran, ¿no? Entonces, este es importante, ¿no? Mateo, podemos decir, asocia a la Virgen en la función regia de su hijo, como madre y rey, ¿no? María se presenta, por tanto, como esa mujer que es la reina encumbrada por su hijo, ¿no? Entonces es la madre del rey. Lo vemos claramente, ¿no? Bien. El otro texto, y en el que sí se va a explayar muchísimo, es sobre María, y sí nos va a dar palabras de María incluso, es Lucas. De hecho, Lucas es el escritor mariano por excelencia en el Nuevo Testamento. Lucas es el escritor mariano por excelencia. Y nos va a dar muchos textos de la propia María, ¿no? El relato de la infancia comprende los dos primeros capítulos, Lucas 1 y 2, ¿no? Y ahí hace, obviamente, una presentación de Jesús, porque acuérdense que Lucas nos quiere dar a Jesús, pero nos presenta a María y nos habla de María, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 habla del nacimiento y la vida oculta de Juan Bautista y de Jesús. Lo presenta en un paralelo, ¿no? Como la anunciación a Isabel y luego la anunciación a María. O la anunciación a Isabel, como el mismo ángel Gabriel se presenta a Zacarías, pero luego se presenta a María, ¿no? Entonces muestra cómo el anuncio de María señala el comienzo de la plenitud de los tiempos, ¿no? Dice, ¿no? Desde Lucas 1:26, ¿no? Dice: al sexto mes del embarazo de Zacarías, obviamente, de Isabel. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lo que te había presentado desde el punto de vista de San José, Mateo te lo está presentando ahora Lucas desde el punto de vista de María. Mateo simplemente te dice María, de la que nació Cristo. ¿Y por qué? Porque resulta que María estaba embarazada, ¿no? Había conseguido por obra del Espíritu Santo. Punto, nada más te dice Mateo. Y todo lo demás es con relación a José. Pero Lucas sí te pone todo cómo se desarrolló la encarnación, ¿no? Entrando, el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Y ya empieza toda la anunciación, ¿no? Toda la escena de la anunciación. Entonces, la anunciación del ángel a María en Nazaret desvela que toda la iniciativa siempre es de Dios, pero Dios se vale de su criatura, de la Virgen. Es importante. Jesús es el Salvador, el único Salvador, y por Jesús nos viene María, por María nos viene Jesús, pero María es un ser humano. Por tanto, Dios, que siempre tiene la iniciativa, plenifica a María, la hace partícipe de esa obra salvadora, ¿no? Ella es la llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Quejaritomen, dice, quejaritomen, en griego, ¿no? Aliento, ¿no? Por tanto, la concepción del Mesías, que es el Hijo del Altísimo, es producto del Espíritu Santo y de una manera milagrosa, y lo dice Lucas. Dice, es una virgen.
envió Dios su ángel a una virgen desposada o comprometida con José. Entonces habla por tanto de ese parto pues, milagroso, parto no, concepción milagrosa, esa concepción milagrosa. Y María a su vez acoge el sorprendente anuncio del ángel con una fe llena de humildad. He aquí la esclava del Señor. Importante las enseñanzas que nos está dando María ahí, ¿no? Es un texto que se puede hablar, de hecho, toda una charla solo de eso. Pero acá estamos viendo simplemente los textos para que ustedes profundicen. El segundo es, donde hay muchas palabras de María también, la visitación. Inmediatamente dice, en el número 39, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel sale a la bendita tú entre las mujeres, ¿no? Pues bien, en esta segunda escena, que es la visitación, el relato contiene obviamente muchas ideas, muchas referencias mariológicas, ¿no? Sobre María, ¿no? María se presenta como el arca de la nueva alianza, ¿no? He aquí cómo es posible que la madre de mi Señor me visite, ¿no? Mi vientre saltó, es el arca de la nueva alianza. Su saludo provoca la efusión del Espíritu Santo en Isabel y su hijo, ¿no? Cuando sentí tu presencia, el niño saltó de alegría, dice, ¿no? La fusión del Espíritu, se llenó del Espíritu Santo. Isabel alaba a María con 3 aclamaciones, ¿no? Isabel le dice 3 aclamaciones que nosotros repetimos, ¿no? Bendita entre las mujeres, ¿no? Es un saludo superlativo, claramente de referencia testamentaria, bíblica, bendita entre las mujeres. También le dice, ¿de dónde aquí? Que la madre de mi Señor reconoce ya la obra en María. Es la primera, podríamos decir, proclamación explícita de la maternidad divina. Y eso es explícito, porque ya habla de la madre de mi Señor, a una campesina de 16 años. Claramente ahí tenía Isabel, también estaba iluminada por el Espíritu Santo. Y feliz tú que has creído, le dice. 3. Isabel alaba a María con 3 aclamaciones. Bendita entre las mujeres, la madre de mi Señor, feliz que has creído. Es decir, María es de gracia, feliz porque ha creído el mensaje angélico, ¿no? No solo por su dimensión biológica, no solamente porque va a ser mamá, sino porque ha creído. Es importante saberlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego María entona ese canto precioso, que es el Magnificat, ¿no? Mi alma glorifica al Señor mi Dios, ¿no? Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclavo. Pues bien, el Magnificat es un texto mariano, ciertamente lo dice María, pero que recoge mucha tradición del Antiguo Testamento, ¿no? El Magnificat tiene algunos textos elaborados, dichos de alabanzas en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces hay un paralelismo claramente, ¿no? Es una alabanza, ¿no? El Magnificat es una alabanza que se puede decir que hay que dice, ¿no? Un abajamiento para luego tener una exaltación. Eso es, digamos, lo que se puede decir del Magnificat, ¿no? Tiene como 2 dimensiones, un abajamiento, ¿no? Una humillación incluso, ¿no? Dice ella, ¿no? Alaba mi alma la grandeza del Señor, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de la esclava. Pero porque ha puesto los ojos en la pequeñez de la esclava, ella luego dice, por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque desde ahora ha hecho en mí cosas grandes el poderoso, su nombre es santo, y hay una alabanza. Te bajas para exaltarlo. Eso podemos decir del Magnificat, Pues bien, el Magnificat pues nos da todos estos mensajes que una riqueza también podemos tenerlo, ¿no? Y tiene bastantes raíces
veterotestamentarias del Antiguo Testamento, el Magnificat, ¿no? Que no lo vamos a decir acá porque acá estamos mencionando los textos de la Sagrada Escritura, ¿no? Bien, y en el capítulo 2, pues, ya habla sobre el nacimiento de Jesús, y hay bastantes textos también mariológicos, o sea, sobre María, se nos dice de María, ¿no? Comprende 3 escenas sucesivas. El capítulo 2, el nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores, la descripción del tiempo y las circunstancias, ¿no? Y obviamente lo de la adoración de los... La primera es el nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores. La segunda es la presentación del niño y la purificación de María. Y la tercera es el niño perdido y adorado y encontrado en el templo. Esas son las 3 escenas en el capítulo 2, ¿no? 3 grandes escenas que nos enseñan textos acerca de Jesús, pero también hablan de María, y obviamente nos enseñan muchas cosas acerca de María. Sobre lo primero, el nacimiento de Jesús y la adoración de pastores, que está desde el capítulo 2 del 1 al 19, pues obviamente hay lo que prima es el nacimiento, ¿no? Se ve cómo están las circunstancias y el tiempo, ¿no? El censo y todo eso, y que se van y no encuentran espacio y están en un establo. Esto es importante tenerlo en cuenta, no es casualidad, ¿no? No es casualidad que antes haya habido el Magnificat, donde la misma estructura del Magnificat nos dice que hay un abajamiento, una humillación, para luego ser exaltada. Pero ¿quién les exalta? Dios, pero hay un abajamiento. Y esto te lo dice claramente en el nacimiento, porque el nacimiento es claramente un abajamiento. ¿Por qué? Porque Lucas presenta el nacimiento de una manera muy sobria, un nacimiento muy sencillo. El abajamiento total de Dios, ¿no? La humillación total de Dios. Nace en un establo, pero eso luego va a ser exaltado, ¿no? Como hemos dicho en el Magnificat. Pues bien, y en el mismo texto del nacimiento, luego de la adoración, se da cuenta que el que nace en ese establo es un rey, ¿no? Otra vez el rey, ¿no? Lo que ya Mateo había dicho, es un rey, ¿no? Esto está ahí, ¿no? O sea, llega María, trae a su hijo, y los primeros que lo reconocen son los sencillos y humildes, los pobres y humildes, los primeros en reconocer a Dios. Es importante saber, ¿no? Bien, por eso todo eso María guardaba todas estas cosas en su corazón, decía. La segunda escena es la de presentación del niño y la purificación en el templo, ¿no? Ciertamente tiene el marco legal de la tradición judía, de que había que presentar al niño para consagrarlo, ¿no? El primogénito, ¿no? Y ahí también se ve la sencillez, porque lo que presentan son 2 tórtolas, no presentan una oveja ni nada, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso. Y ahí vienen las profecías tanto sobre Jesús y de María, en el anciano Simeón. ¿Se acuerdan las profecías? ¿No? La profecía de Simeón sobre María dice: Simeón le bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Hasta ahí está hablando de Jesús. Y ahora le dice a su madre: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Habla de los dolores de María, dolores de madre. A ti mismo una espada te atravesará el alma. Claramente esa profecía de María se cumple cuando María está al pie de la cruz, ¿no? Y eso está en el segundo texto. Y el tercer texto es el niño perdido y hallado en el templo, ¿no? Entonces, y ahí también se remarca cómo María, otra vez ese texto, conservaba todas estas cosas en su corazón. María, modelo de mujer orante, ¿no? Bien. Entonces, luego, obviamente, ya Lucas y todos los evangelistas presentarán a María ya en relación a la vida pública de Jesús. Ya no tanto con palabras, sino presentando la figura. Las palabras sobre todo están en Lucas, ¿no? Esas palabras de María.
Pero luego también Lucas, Marcos, Mateo y sobre todo Juan nos presentan a María ya al lado del Hijo en el momento de la vida pública, sobre todo San Juan, ¿no? En las bodas de Caná también hacen hay palabras de María, ¿no? Las bodas de Caná, cuando María interviene y apura al Hijo, ¿no? Y luego también al pie de la cruz, ¿no? Está la madre de Jesús al pie de la cruz y ahí se ve la figura materna. Entonces eso es lo que yo más o menos quería presentarles el día de hoy. Como ven, perdonen ustedes, no hemos desarrollado ningún texto bíblico, hemos simplemente presentado y enumerado la riqueza bíblica que hay en torno a la figura de María, porque tenemos que darnos cuenta de eso. María está presente en nuestra Sagrada Escritura, está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Mateo y sobre todo Lucas, si queremos encontrar estos evangelistas, pero no solamente en ellos, en los 4 evangelistas y también en todas las cartas apostólicas. De hecho, hemos usado el marco para usar toda nuestra charla, ha sido el texto de San Pablo, Gálatas 4, 5, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Pues eso es lo que hemos querido presentar en este mes, sobre todo en este mes de mayo, ¿no? Reflexionar y darnos cuenta que está con nosotros María, nuestra madre, se nos ha dado. Y de María podemos hablar mucho, ciertamente, nunca vamos a agotar, pero también tiene raíces bíblicas. No es un tema que solo porque los católicos creemos en nuestra madrecita, ¿no? Y está ahí, ¿dónde está? No, María está presente, y lo está presente desde nuestra fe, y está presente ciertamente desde ya las propias preanuncios que hace Dios desde el inicio. Acuérdense, Génesis 3:5, en el protoevangelio habla ahí de una mujer. En todas las profecías mesiánicas, cuando se habla cómo va a venir Jesús, se habla de una mujer, de una doncella, y todo eso se cumple y lo vemos ya en Mateo y Lucas. Por eso se presenta a María como esa, como pone acá Bárbara, esa intercesora, ¿no? María está al lado del Hijo. Significativa la escena cuando los reyes adoran, ¿no? Encuentran a María y su Hijo y se postran. Encuentran a María y su Hijo. Ella es la madre del rey. Y las riquezas de las palabras de Jesús, tanto en Lucas como en San Juan también. En San Juan también hay unas palabras, ¿no? Se presentan la palabra de Jesús, ¿no? En Lucas vemos ciertamente más mensaje de la riqueza de mariológica, vamos a decir, sobre María. Lucas nos la presenta como esa virgen en la que se cumplen las profecías, ¿no? La virginidad de María, como la llena de gracia, la toda pura. San Juan como la intercesora, como la madre nuestra. San Juan nos representa, ¿no? Hacer lo que Él os diga, ¿no? Las bodas de Caná. Y como madre nuestra, ¿no? Cuando Jesús le entrega a San Juan: mujer, a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, y en ese estamos todos. Entonces la maternidad de María, que ya está preanunciada desde el inicio de la revelación, se cumple en la cruz. La maternidad espiritual de María sobre todos nosotros, porque ella es madre de Jesús y madre nuestra. Está ahí en la Biblia. Como ven, los católicos no nos inventamos nada, está ahí. Hay que ir leyendo, viendo, y qué buen momento del de mayo, mes de la Virgen, ¿no? Pues bien, queridos amigos, pues sigamos pues siendo marianos, muy marianos para ser muy cristianos. Para ser muy cristianos se necesita ser muy marianos. Y espero que esto nos haya motivado un poquito, por lo menos, a leer más la Sagrada Escritura, a ver los textos, a estudiarlos y sobre todo a rezarlos y a orarlos. Y ahora vamos a terminar este momento con nuestra oración a nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto tenerlos y sigamos pues comunicándonos y ya pues estamos para el siguiente mes el otro círculo bíblico. Acuérdense, todos los segundos miércoles de mes tendremos estos círculos bíblicos. Bendiciones, hasta luego. Que pasen buenas noches. Gracias, Isabel, Gladys, Bárbara, Carmen, Elena, Shaney. Gracias a todos ustedes y a todos los milagros, a todos ustedes. Bendiciones. Saludos en casa.